Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Pues bien, en ausencia de Francisco Rodríguez, de Alberto Pérez Blas, este Reporte 10 es especial y ya sabrá usted por qué. Mi nombre es Lilia Arellano, el del programa, le repito, es Reporte 10 y estamos enlazados a través de MXN Televisión. Jorge González Durán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues me va a regular, que ya es mucho, ¿no? O sea... Sí, para cómo están las cosas. Carlos Cardín, ¿cómo estás? Regular también. Regular también. Pues déjenme decirles que para envidia de ustedes yo estoy muy bien. Así que, aunque triste, debo decirlo, porque, bueno, pues tenemos la ausencia de un gran comunicador. Carlos Cardín, tú que tuviste la oportunidad de tratar de cerca a don Luis Pavía, ¿qué nos dices de él? Don Luis Pavía Mendoza, un gran amigo, un gran comunicador, un personaje de Isla de Cozumel, donde llegó muy joven. Él estuvo mucho tiempo antes de llegar a la isla trabajando con su hermano, que era de los principales, sino que el dueño de aquel famoso grupo Los Aragón, que eran el conjunto de la península. Él cargaba los instrumentos, Luis cargaba los instrumentos, de vez en cuando le daban chance de tocar los bongos y se divertía mucho y era muy alegre. Era un personaje que siempre tenía anécdotas. Y llegó a Cozumel, se enamoró de Cozumel, se quedó ahí, abrió la radiodifusora con muchísimas penurias, con muchísimos problemas, y siempre contó con la amistad muy, muy, muy íntima de Pedro Joaquín Domínguez. Pedro Joaquín Domínguez siempre lo apoyó, se habló en un tiempo de que eran socios. Pedro me decía que no, que él lo apoyaba porque le daba gusto y que él creía que la isla se merecía tener una radio, y Pavía era un comunicador nato. Sí, no tenía los conocimientos para decir cómo prender la radio, cómo poner la antena o qué hacer, pero era un comunicador nato. Empezó con una franquicia que consiguió ahí, que era al principio de Jorge Marzuca, y luego con esto quiero decir que de todo era de prestado, Le prestaron un local arriba de los cines de los Joaquín, a calor de Pedro Joaquín Domínguez, dueño de Pama, y ahí se fue haciendo. Su hermano puso un restaurante enfrente de Pama, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba el restaurante, y él también atendía ahí porque tenía tal dinamismo, tenía tal chispa, era un hombre que se metía en todo y armaba todo. Al grado... Bien, pues, permítame hacer una pausa, porque quiero señalarle a usted que si fue un tanto abrupta la entrada al hablar de Luis Pavía y qué nos podría decir el señor Cardín de él, pues quise hacer esta introducción que la hiciera él precisamente para conocer un poco del primer comunicador en radio del estado de Quintana Roo. Él ha hecho una descripción que vamos a seguir muy puntualmente, pero también tenemos la opinión de Jorge González Durán. Jorge. Muy bien. Bueno, yo no conocí mucho
a Luis Pavía, aunque nos conocimos prácticamente desde hace mucho tiempo, no desde que llegó a Cozumel. Después, una persona con una gran memoria, muy dinámico, muy audaz inclusive, como dice bien Carlos Jardín, no tenía una gran preparación técnica o académica, pero a cambio de eso tenía algo quizá superior, que era su empuje, su entusiasmo, su dinamismo. Le fue muy bien en la radio, no solamente impulsó mucho los noticieros, le gustaba la comunicación y la información, sabía el poder de un noticiero y se llegó a vincular mucho con la familia Joaquín, con todos los políticos de la isla. Era buscado porque su radio en esa época era única, era la única que allí existía, y le daba voz a todos. Trataba de hacer una cosa, un noticiero plural, y tenía una influencia muy importante, influencia que usó para bien, no como muchos que utilizan la influencia que les da tener una presencia fuerte en los medios de comunicación para medrar. No, él, para uno de sus rasgos era el altruismo. Él participó en la Cruz Roja, participó en muchos comités para ayudar a la gente. Él ofrecía su radio para llevar a cabo tareas de un altruismo ejemplar, y siempre, por ejemplo, con los bomberos. Él participó no solamente con los bomberos de Cozumel, sino que también ayudó a los bomberos de Cancún, consiguiéndoles a través de sus contactos pues equipo que se necesitaba, y que él era muy hábil para entablar relaciones. También participó en la policía en la época de Félix González. Yo no sé cómo estuvo eso, pero de repente estuvo en la policía, creo que en un comité de participación ciudadana, en fin, pero siempre con el propósito de ayudar, de aportar, de daba su tiempo, daba su entusiasmo sobre todo. Era muy apreciado. Yo no creo que lo vi en sus últimos años ya un poco desencantado, no sé por qué, un poco desencantado de muchas cosas, de la vida pública de la isla, y me llegó a decir que iba a dar una entrevista. Me habló de Tili, la Tili llegó a apreciar bastante, tenía un gran reconocimiento, un gran aprecio, y quería una entrevista para que él hablara de las cosas que le desencantaban ya de la vida pública de la isla y de todo Quintana Roo, porque él llegó a tener una gran él llegó a conocer todo el estado, pero el centro de su actividad y de su vida fue Cozumel. Siempre, desde que llegó a Cozumel, como dice Carlos Jardín, muy joven, allí sembró raíces y ahí se quedó hasta hoy. Es una pena su partida, porque hace falta personas como él, hacen falta en nuestra vida social, en nuestra vida política, claro, en el buen sentido de la palabra. Hace falta personas como él, con su entusiasmo, con su entrega, con su buena fe, A veces llegaba a ser, a veces en algunos casos, imprudente, porque se metía y estaba allá, pero lo hacía con la mejor buena fe. Bien, señores, yo creo que estarán ustedes un tanto de acuerdo en que de repente uno se va de este planeta y la gente empieza a hablar muy bien y a hacer a un lado los defectos o las cosas que no gustaban. En el caso de Luis Pavía, creo que su defecto era esa gran pasión que sentía por todo, a lo que se entregaba. Recordarás, Jorge, que pues trabajamos para él cuando iniciamos los noticieros en Radio Cancún. ¿Cómo no? Cuando terminando el noticiero de Radio Cancún, desde esa misma cabina,
nos conectaban con Estereosol, ¿te acuerdas? Claro que sí. Y Luis, con mucho orgullo cada vez que nos encontrábamos y había alguien cerca, me presentaba y decía que había sido yo su primera corresponsal. Y eso era, la verdad, me satisfacía mucho. Esta mención que acabas de hacer de cuando le dio por entrar a la policía, lo recuerdo, que lo vimos uniformado en la salutación, en un informe de Félix González. Y era sorprendente verlo con el uniforme de policía. La estación de bomberos en Cozumel, tengo entendido, Cardín, lleva su nombre. Lleva su nombre. Perla Tun se lo quiso quitar y se volvió allá un forcejeo con las clases políticas y sociales de Cozumel. Tengo entendido que no lo pudo quitar, pero porque él fundó Bomberos de Cozumel, él trajo el primer camión y los fue ayudando, como bien dice Jorge, con sus relaciones que tenía en todas partes. En Estados Unidos, sí, él fue por esos camiones. Y tengo yo un compendio de, de alguna manera, recomendaciones que él hacía para evitar accidentes. Y la carátula tiene a la Cruz Roja, de la cual también fue fundador en Cozumel. Y él logró el terreno de Cozumel, que se generara toda la ayuda necesaria para que pudiera funcionar la Cruz Roja. Y después, en ese desencanto que dices que lo acompañó en los últimos años, no, pero el desencanto no fue de 2 años o de 3, venía un poco más atrás, porque, por ejemplo, vendieron ese terreno de la Cruz Roja, que estaba en un lugar muy especial, y más que venderlo, lo remataron. Cuando la Cruz Roja sufrió esta transformación y casi pues pretendían convertirse en una inmobiliaria o en una central médica privada. Y bueno, eso a él lo dañaba mucho, porque sus intenciones con bomberos, con la Cruz Roja, con los caballos, ¿te acuerdas que puso también aquella brigada de caballos, Cardín? Sí, la policía montada. La policía montada, así es. Que no sé quién todo era más pena, si el policía o el caballo. Sí, esto era sin un afán de lucro, era esta participación permanente que tenía Luis Pavía. A mí me llegó a comentar que él se inició como pues prácticamente merolico en los mercados. Y ahí es a donde había obtenido en el mercado de Cozumel y en la calle, y ahí es a donde había obtenido esta práctica para hablar, para comunicar, etcétera. Yo, perdona que te interrumpa, ya acabo de recordar, él inicia en la radio del mercado, tenía ahí un altoparlante y saludaba a todo mundo, y cumpleaños de Julano, y doña señora vende el pollo a tanto hoy, anunciaba, era como un merolito. Así es. Ahí se inicia la radio de él, en el mercado de Cozumel. Así es. Y ahí quien lo ayuda es Germán García, por eso era su hermano del alma, Germán García. Y su patrocinador de toda la vida y amigo íntimo, Pedro Joaquín Domínguez. Eran sus dos pilares, ¿no? Sí, en un par de ocasiones en las que me hizo favor de invitarme, porque decía que me veía yo muy cansada y que por qué no me tomaba unos días. Y estuvimos platicando con don Pedro, ahí en Pama, ahí en el Cozumeleño, así es. Y bueno, la verdad es que era, durante un espacio menor a 1 hora, era un encanto platicar con Pavía. Después era difícil seguirle el ritmo, porque él mantenía la misma vitalidad, el mismo tal, y de repente ya se le cruzaban los datos de uno y de otro, y se armaba ya una escandalera que ya 1 hora 10 minutos, y esos 10 minutos ya eran un poquito de pesadilla. Tenía su secreto. Era un hombre encantador. Realmente yo creo que ustedes también, al igual que yo, sentimos mucha su pérdida, pero tenía una magnífica relación con otro gran comunicador,
con Eduardo Toledo Parra. Ellos dos se llevaban muy bien, sobre todo cuando ya Luis Pavía decidió adquirir aquel avión que lo puso como guajolote, el Pavo, porque el Pavo Pavía. Bueno, esa aeronave, bueno, pues terminó por unirlos un poco más, porque recordarán ustedes que el ingeniero Toledo Parra, bueno, pues es el pionero de la televisión en Quintana Roo, indiscutiblemente, ¿no? Entonces, platicar con dos pioneros y dos personajes ha sido, yo creo que de las experiencias de vida más agradables que se han tenido. Tú has tenido oportunidad de lo mismo, Jorge González, porque también trabajamos juntos para Toledo Parra. Y bueno, ni qué decir que el ingeniero Toledo era un gran amigo tuyo, Carlos Cardín. Dios me dio la oportunidad de ser amigo de los dos, de Luis y de Eduardo, unas personalidades muy diferentes, pero que a la vez se unían por afinidad de cosas. Los dos tenían dos afinidades muy fuertes. En la motocicleta, Luis Pavía le encantaba la motocicleta, igual a Toledo, hasta que se rompió el hombro y se rompió media alma ahí en una avioneta, una moto ahí en Cozumel. Y los aviones, que cuando tú como bien dices, se compra Luis la guajolota, le decía Toledo al avión de... No, porque además lo pintó como tal. Lo pintó como tal. O sea, no solamente era un decir, era una realidad. Sí, Jorge González, ¿tú también disfrutaste de la amistad de los dos? Sí, de don Eduardo Toledo, un gran hombre, un gran empresario, que encontró en los medios de comunicación un nicho de mercado que lo hizo desplegar todo su talento, toda su imaginación y su experiencia y su talento profesional. Él se formó en el Politécnico Nacional y cuando fundó el cable, la televisión por cable en Cancún, pues encontró un nicho de mercado fenomenal, porque hizo mucho dinero, lo invirtió bien, creó el Canal 10, que al principio era el Canal 6 y todo eso, llegó a hacer una gran empresa, llegó a hacer grandes amigos y también tenía sus manquerientes, pero tenía una gran visión empresarial, un buen ojo clínico para los negocios y pues abrió camino en nuestra ciudad y en el estado. Creo que algo que lo une, que lo vincula a Pavía, es ese entusiasmo. Don Eduardo hasta sus últimos minutos estuvo en una actividad incesante. No solamente le dedicaba tiempo a la vigilancia personal directa de sus negocios, sino también de sus aficiones, como era la aviación, que finalmente tuvo un desenlace trágico. Pero y las muchachas, diría Cardín. Bueno, eso también los unía a los dos. Porque Pavía era ojo alegre, también. Sí, pero no seas cruel. Ojo alegre, ojos alegres, ¿no? No seas tan directo. Es algo que no sé si tú sabes. Pavía sí tenía sé. Un ojo. Sí, por eso te digo que no seas cruel. El otro lo tenía de vidrio. Colombo. ¿Cómo? Colombo, el investigador que tenía las mismas características. Jorge, sigue adelante, por favor, perdón la interrupción. Perdón. No, tenías que hablar de Eduardo Toledo Parra, es hablar de un hombre polifacético, pues tenía esto que digo, ¿no? Una gran visión empresarial, una gran capacidad también para vincularse a determinados sectores del poder, que no siempre latinaba, pero se dejaba guiar por sus afectos, por su intuición. Hizo una gran empresa que desgraciadamente no ha tenido después, o sea,
la empresa que él hizo, aparte de su hotel, aparte de sus negocios inmobiliarios, la empresa de comunicación, la empresa de comunicación se le debía a él. Funcionaba porque él estaba muy pendiente de todos los detalles, de todos los programas, de todos los segmentos noticiosos, de entretenimiento, de todo. Por eso tú y él llegaron a tener una buena relación, y creo que también con Carlos Cardín este mismo enfoque, porque también Carlos tiene una gran intuición, un gran conocimiento, pues no solo de la política, no solo de la vida, sino de la comunicación. Entonces, pero es una empresa que dependía de él, de la que él estaba pendiente. Cuando él no está, cuando él se ausenta físicamente para siempre, en este accidente de ese día aciago, de esa tarde, pues eso no encuentra su rumbo. Ese es el asunto de los negocios que dependen del entusiasmo, de la entrega, de la visión de un solo hombre, y que nadie más compartió, no heredó ese talento. Don Eduardo heredó su fortuna, pero no heredó su talento, desgraciadamente. Eso es lo que yo puedo decir de don Eduardo, otro gran amigo tuyo que te valoraba como mucha gente, pero él de manera muy especial te entregó toda su confianza para hacer exitosos programas en la televisión que le dieron a esta empresa una gran proyección. Pues tampoco podemos olvidar que hubo un inicio en el terreno de la comunicación en la prensa, que fue el Diario del Caribe, y que también tuvo un personajazo, que creo que ahora este sentimiento que tenemos por la ausencia de Luis Pavía, pues nos lleva a recordar estas etapas en las que pues los fundadores, los pioneros de Cancún, han hecho un tanto de lado el terreno de la comunicación y de rendirles de alguna manera homenaje a quienes efectivamente fueron los pioneros en esta rama, que son don Eduardo Pavía como empresarios, como el propietario también del Diario del Caribe, pero que detrás pues estaba un Jorge González Durán, había muchos otros periodistas que colaboraron para que esto pudiera surgir. En el caso del Diario del Caribe estaba Don Bus. ¿Te acuerdas, Jorge González? Carlos Cardín, tú estabas en Chetumal, nosotros estábamos en Cancún, y veíamos a ese hombre de más de 70 años, delgado, con la piel del rostro ajada. Más de 80 parecía. Pues más bien parecía de 120, pero lo veías tan ágil, pues lo mismo reporteaba, que él mismo escribía, echaba a andar la rotativa y vendía los periódicos. ¿Te acuerdas, Jorge? Sí, cómo no, encorvado, parece que hubiera nacido viejo don Arturo Bustamante, dice Carlos. Claro, cómo no me voy a acordar, una figura, lo mismo, yo estaba en el ayuntamiento y él llevaban sus facturas para que se les pagaran. Luego escribí y fui de los 10 por el crucero un poco pues de la prácticamente allí especializado. Entonces, muchos de los periodistas de ahora no aprendieron, son herederos de ese periodismo de antes. Sí, creo que estamos teniendo un problema con la comunicación. Si me permite, vamos a un corte comercial y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10.
Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Y bien, ya estamos aquí nuevamente. Y Jorge, te pediría que regresaras un poco a la opinión sobre don Arturo Bustamante. Sí, Arturo Bustamante, fíjate, este diario, ¿cómo se llamaba? El Diario del Caribe, ¿verdad? Diario del Caribe, sí. Lo fundó Federico de León, sí lo han de conocer ustedes, era un columnista de la prensa nacional, que originalmente crearon en Mérida y luego en Chetumal, crearon en Chetumal el primer diario en Chetumal, es decir, en Quintana Roo en el 69, impreso en Mérida, como comenzó el Novedades también, impreso en Mérida, pero el primer diario que circuló en Chetumal fue el diario El Avance del Caribe. Allí fue El Avance del Caribe, creado por Fernando Alcalá Vázquez y Federico de León. Sí, Fernando Alcalá tuvo el periódico Avance en varias entidades. Morelos tenía Avance, en varias entidades había Avance. Sí, uno de ellos era el de Yucatán y el de Quintana Roo, más bien de Chetumal, porque en esa época pues Cancún pues todavía no existía. Bueno, luego se vino a Cancún Federico de León, y no sé de dónde encontró, de dónde salió Arturo Bustamante. Es una historia que había que rastrear. Uno de los grandes amigos, quizá él lo sepa, pero ya murió. ¿Te acuerdas, Lilia? ¿Te acuerdas, Carlos? Del compadre Lavalle, de don Eduardo Lavalle. Claro, el de la... Sí, cómo no, el de la claro que sí. de la esquina, mi vecino aquí en Mero 22. Claro, él era muy amigo de Federico de León. Sí. De hecho, era el que le administraba ese edificio que estaba ahí cerca del Mercado 28. Enfrente de Plaza Bonita, Mercado 28, entonces la esquinita. Exactamente. La esquina. Entonces construyeron allí ese edificio y de algún lado salió Arturo Bustamante. Había que rastrear esa historia. Sí. De dónde estuvo él antes. Sí. Llegó... Y a pesar de sus años, andaba un poco encorvado, pero andaba fuerte, muy ágil, veloz. Lo mismo iba al ayuntamiento a cobrar las facturas pendientes, que hacía entrevistas, y luego se iba a las colonias. Llegó a ser un personaje de esos que la gente veía y lo buscaba, porque hizo de la nada este periódico. Era un periódico que tenía un solo linotipo, se tecleaba las notas y luego se les tomaban fotografías, en fin, era un periódico muy artesanal, pero que salía todos los días muy temprano, y la gente lo buscaba por las historias de Don Bus. Creó aquellas historias de la Llorona, de la Llorona, la Lechona, del Encebado, el Encebado, ¿te acuerdas, Carlos? Sí, decían que se asomaban ahí en las colonias. Sí, y la gente en la Puerto Juárez, que era, en la Puerto Juárez, que no había alumbrado público, Jorge, ¿no? Así es.
Y la gente seguía estas historias día a día, y era el pan diario y la comidilla de todos. Llegó a ser tan real esta historia de La Llorona y del encebado, que la gente decía que la había visto o que lo había visto, y de eso Bush se nutría, porque decían, yo lo vi, y en tal lugar, y hizo esto y lo otro, y era una historia de todos los días. Entonces, fíjate que yo recuerdo cuando me hiciste favor de llevarme a las instalaciones del Diario del Caribe, y recuerdo la rotativa y el comentario que te hice, este olor a tinta es fascinante. Y también recuerdo perfecto tu respuesta, debes empezar a escribir. Y las primeras letras publicadas en Quintana Roo fueron en el Diario del Caribe. Las primeras, ¿te acuerdas aquella columnita que... Sí, Jorge siempre ha sido el culpable. Aquella columnita en donde aparecía una foto de perfil mía, que por cierto tú escogiste. Y recuerdo cómo la hacía con un gran temor y te la mostraba y siempre ponías la misma cara, como diciendo, pues, como que no vas a dar para más. Pero bueno, así fueron los inicios que teníamos como experiencia en prensa, en mi caso personal, en radio con Luis Pavía, en televisión con Toledo Parra. Han sido las grandes experiencias de vida, ¿eh? Sí. Claro. Tres personajes de la comunicación de Quintana Roo, del Caribe, porque de la isla de Cozumel, Pavía dejó muchos amigos. La gente lo buscaba, la gente lo respetaba, la gente, pues, habían algunos que le tenían inclusive temor, algunos porque era una persona, Luis Pavía, de una gran voz, de una gran presencia, que a veces intimidaba a muchos, los políticos, pero lo buscaban y a todos les daba espacio, y ahí estaba él muy pendiente también de su empresa y muy involucrado. Creo que fue algún factor, no sé si Carlos esté de acuerdo, para el despunte de muchos de la clase política cozumeleña, que luego tuvieron una influencia, unos para bien y otros para mal, en la vida política estatal. Surgir de la isla 4 gobernadores no es cualquier cosa. Y también recuerdo de Pavía cuando me invitó a la inauguración de su estación de radio allá en Mérida, y de todos los proyectos que tenía al respecto para ampliar su comunicación al estado vecino, como lo tuvo también don Eduardo. Pero me parece que ahí mismo sus paisanos, los de ambos, pues como que les cobraron que el triunfo y sus conocimientos se los hubieran llevado a otra entidad, y no fue tan sencillo penetrar en Yucatán, pese a que ya tenían toda la experiencia de Quintana Roo, ¿eh? Sí, no, Yucatán es muy difícil. Luego Luis se metió a otra que fue, no sé si ustedes lo supieron, hizo un teatro. Sí, allá en Cozumel, ¿cómo no? No había teatro. Yo, de las últimas veces que nos vimos, me llevó a las instalaciones de ese teatro y me decía, ¿por qué no? Inclusive te mencionó Jorge, porque me dijo, ¿por qué no tú y Jorge hacen aquí unas veladas con escritores famosos que ustedes conocen? Por ese tiempo en la televisión yo estaba llevando a Enrique Serna, a varios escritores, y me decía, pues Jorge también los conoce muy bien, ¿por qué no hacemos aquí en el teatro unas presentaciones con alguna cena, con alguna cosa así, para que la gente lea y conozca a escritores que aquí en la isla no tenemos oportunidad de tenerlos cara a cara? Aquí está el teatro, mira las instalaciones. Ahí es a donde conocí ese teatro, Carlos. Un teatro muy especial, muy chico, cierta acústica, hecho por alguien, como todo lo que hacía Pavía, ¿no? Lo inventaba o lo remediaba o lo parchaba, y luego buscaba a alguien que le dijera qué hacer. Le decía, es que todo está mal. Pues él se seguía, ¿no? Pero así fue haciendo las cosas. Y el teatro
funcionó varios años, pero como bien dice Jorge, al desaparecer este tipo de personajes, pues todo se cae, todo queda en el aire. Y Pavía inventaba cosas, era un hombre muy soñador, muy impulsivo. Lo frenaba mucho Pedro Joaquín Domínguez, lo tenía que andar aterrizando, porque si no se hubiera tirado todo lo que tenía, ¿no? Porque inventaba negocios, hay veces medios raros, pero bueno, así son los poetas y los genios, todos son un poco locos, ¿no? Sí, y algunos que ni genios ni nada y seguimos locos, ¿eh? No te creas. Bueno, señores, pues el tiempo se nos agota. Ha sido, pues, placentero el recordar personajes como ellos. Así es. Carlos. Yo creo que es una buena idea, y sobre todo pues ir escribiendo y ir dejando algo asentado de lo que estos tres hombres hicieron. Como dice Jorge, hay que buscar los antecedentes de Arturo Bus, de dónde apareció, cómo llegó. Yo nada más recuerdo que esas sus historias fueron tan fuertes, tan penetraron tanto. ¿Sí? Penetraron tanto en la colonia Puerto Juárez, que a mí me había nombrado Pedro Joaquín Codwell, secretario particular y de difusión gubernamental, y me tocó venir a hablar con Bus para decirle, oye, párale, porque la gente ya está espantada, a las 5 o 6 de la tarde se encierran, no quieren salir, no había luz en la Puerto Juárez. Entonces, oigan, pues sí, pero luego, ¿qué vendo? Pues si no tengo esas noticias, no vendo el periódico. Entonces, yo para vender periódico pues tengo que hacer muchas cosas, ¿no? Y me platicó su sistema y su problema, pero pues era una realidad, y la de decir ya nos había dado al gobierno un problema serio de temores, que Jorge debe haber vivido también, porque estaba en esa época en el gobierno municipal, y la gente se apanicaba, ya las creía las historias, ¿no? Sí, imagínate, Jorge, que es tan miedoso. Sí, pero eran historias muy creíbles, ¿eh? Sí. O sea, estaban bien escritas. Sí, es que tenían un antecedente. Estaban muy bien escritas. Tenían un antecedente, Jorge, acuérdate. Esas historias empezaron en Chetumal, sobre todo sí, lo del no. encebado. Encebado. Sí, estuvo en esa colonia, sí se metió a la casa, sí se robó esto, se robó ropa, pero lo quise agarrar y se me escapó porque estaba encebado. Por eso le decían el encebado, porque era una persona que se llenaba de cebo y obviamente andaba desnudo, corriendo, y nadie lo podía agarrar porque se les pelaba. Pero fíjense lo que mencionabas, Jorge, del cambio en hacer periodismo. Esto era el atractivo y decía, bueno, si no, luego ¿qué vendo? Hoy lo que vende desde hace algún tiempo en nuestro país, por desgracia, son los diarios que entre más escurren sangre, más se venden. Y eso yo creo que también ha trastocado mucho el pensamiento de los ciudadanos, porque no es lo mismo caer, inclusive mantener la inocencia de que puede haber este tipo de seres, ¿no?
y ver la realidad, que están los decapitados, los cortados en cachitos, y que te dicen, si no, no vendo. Y bueno, ese es un cambio que ha tenido también el periodismo de manera en reversa, pues, ¿no? Acuérdate, en lugar de alentar este tipo de cosas. El alarma. El alarma fue el más vendido en este país, creo que hasta ahora, ¿no? Y eso vendía. Sí, más de 1,5 millones de ejemplares a la semana. Historias, vendía truculencias, cadáveres, mató la... Sí, algo muy diferente a la Llorona y al encebado. Matóla, violóla, enterróla, algo así. Sí, el se orden murió. de los factores no alteraba los productos ahí. Se suicidó de 20 puñaladas por la espalda. Sí, y el cadáver estaba muerto. Así es. Eran los titulares de la alarma y la gente lo compraba. Feliz. ¿No? Bueno, una última participación. Y acuérdate de tu periódico, aquel que dirigiste, Ovaciones, la 3. No, sí, pero... ¿Qué se vendía? Bueno, se vendía la no, la 3. Ay. Sí, claro, pero hay una gran diferencia entre... Sí, señor, pero hay una gran diferencia entre presentar un cadáver y presentar el cuerpo de una mujer desnuda bellísima. Hay una gran diferencia entre adorar la muerte y adorar la vida. No, es algo totalmente opuesto. No, además Ovaciones era un periódico de lectura masiva. Es la mercadotecnia, la 3 o la alarma o Don Bus, o lo que quieres, es cómo llegas, o el de a peso ahora, ¿no? Pues es como llegas a la masa. Por cierto, qué bien que mencionaste el de a peso por novedades. Recordemos que uno de sus primeros directores, yo no sé si fue el primero, Óscar Díaz Peniche, fue desapareció, ¿verdad, Jorge González? El primero fue Pimpo Pereira. Así es, sí, claro que sí, güey, Pereira. Sí. Pero el segundo, que pues desapareció, hace años que desapareció. Y nadie sabe. De una manera muy, muy extraña. Y bueno, me imagino que si su familia ha tenido intenciones de recuperar las cosas que hubiesen estado a su nombre, pues lo mejor es conseguir que ya lo hayan dado por muerto. Pero su desaparición ocurrió de una manera muy extraña, en momentos muy extraños y cuando trabajaba para personajes muy raros. Así es. Desafortunadamente. Bueno, pues la historia, es otra historia esta, la de Óscar Díaz Peniche. Algún día es la otra vamos historia. a abordar. Algún día Sí, hay que no investigarla. Pues no te creas, Jorge sabe mucho de esa historia. Bueno, no mucho, sé algo, pero sí, pero es muy interesante. Ahora que está, señores, Jorge, ahora que dime. vas a estar en Chocholá o que estás en Chocholá, escribe. No estoy aquí en Cancún, todavía en Chocholá no voy, Pues pero Chocholá, creo que pronto estaré. Chocholá es el único lugar del mundo donde el coronavirus no entra. Pues hasta ahorita solo se han detectado 2 casos. Ah, bueno, pues entonces ya te gané porque en Whitefish no hay ninguno. Sí, bueno, señores, me hacen el favor de despedirse porque el tiempo del programa Reporte 10 se ha terminado. Jorge González. La profesora, como dicen Jorge, cuando llega la profesora hay que portarse bien. Así es. Jorge González, una última participación. No, pues que son 3 personas que somos, como dije, la desmemoria nos gana. Por eso es que llegan al poder políticos sin ninguna trayectoria, que luego nos quejamos de que nos defraudaron. No nos defraudaron, nosotros confiamos en ellos por desconocer su trayectoria o por olvidar lo que son. Qué bueno que recordamos a estas 3 personas hoy, personas fundamentales en la vida de la comunicación de Cancún y de Quintana Roo, del Caribe mexicano. Gracias por abrir este espacio para hablar de estas 3 personas que tuve el orgullo, la suerte de conocer y de
caminar junto a ellos de alguna manera. Carlos Cardín. Pues muchas gracias a MXN Radio Televisión por esta oportunidad de recordar a tres personajes, dos muy amigos, y don Arturo Bus, que lo conocí, que platiqué con él varias veces tomando café, y sus anécdotas que eran fascinantes. La verdad es que entre ellos tres los une la comunicación, los unió su trabajo en el Estado, pioneros en todos los sentidos, trabajadores incansables hasta el día de su muerte, y que descansen en paz. Bien, pues yo le agradezco muchísimo el favor de su atención, y mire, esto forma parte de la historia de la entidad en donde usted vive, de la entidad en la que decidió emprender una nueva vida, formar otro patrimonio. Es muy importante que sepa quiénes abrieron las puertas, quiénes nos dieron oportunidad de conocer el día a día. En este caso, a través del radio, Luis Pavía; a través de la televisión, Eduardo Toledo Parra; en la prensa, don Arturo Bustamante. Bien, pues el privilegio de haberlos conocido a los tres, de haber trabajado para los tres, de haber, pues de alguna manera iniciado este camino junto a personas buenas, que ha sido también lo más importante, pues permite sentir una gran satisfacción por lo que se ha vivido. Y esa me acompaña. Muchas gracias por el favor de su atención. Y Carlos, pues un amigo mutuo, el obispo Pedro Pablo Elizondo, dio positivo para COVID. Yo creo que debemos pedirle que por favor se cuide, ¿verdad? Así es, igual hoy en la mañana me enteré que el padre Rafael Ruiz Padilla también ya está contaminado. Ojalá que salgan bien de esta. Y bueno, y el gobernador, que también anda contaminado ya de COVID-19, que es una pandemia que nos está tocando a todos. De una pues o de otra manera nos está tocando a todos. Para que no se vaya usted también con la finta de lo que dijo en algún momento Barbosa, ¿verdad? Que esto nada más le daba a los pobres. No es cierto. No, a los ricos. A los ricos. Perdón, a los ricos, sí, que a los pobres no les tocaba nada. Es pobre, perdón. No le toca. Esperemos que... Óyeme, pues de esa pobreza, ¿verdad? ¿Cuánto nos gustaría participar? Bueno, muchísimas gracias por el favor de su atención. A los sacerdotes y al gobernador, cuídense, por favor. Como al resto de quintanarroenses, que al igual que como estamos padeciendo aquí en la ciudad capital, pues tenemos un punto de infección, de contagio importantísimo, masivo y brutal, y por ahí entró todo, por el aeropuerto. Ambos aeropuertos son los de más conectividad. Ojalá que le pongan mucha atención a la entrada y salida de extranjeros. Gracias. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.